1907. Adhesión de México al primer Convenio de Ginebra. Cruz Roja Española insta al Gobierno de México a que instaure la Cruz Roja en nuestro país, llevando a cabo diversas misiones diplomáticas. El doctor Fernando López y Sánchez Román es comisionado por el presidente Díaz para estudiar la factibilidad de esta solicitud. 1909. Inundación en Monterrey, 26 y 27 de agosto. Tromba desborda el río Santa Catarina, primer servicio de la Cruz Roja en México, primera vez que aparece el emblema de la Cruz Roja en México. Luz González Cosío y su esposo, el doctor Fernando López, encabezan la brigada de ayuda que parte en ferrocarril desde la Ciudad de México con asistencia humanitaria para los afectados. 1910. Fundación de la Asociación Mexicana de la Cruz Roja, firma del Decreto Presidencial de Reconocimiento Oficial, 21 de febrero. El presidente Porfirio Díaz firma el decreto presidencial por el que reconoce la personalidad de la Cruz Roja en México como institución de utilidad pública. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1910. 1910-1921. Revolución Mexicana. Desde que inicia y hasta terminada la revolución, la Cruz Roja estuvo presente en los escenarios de las batallas, socorriendo a las víctimas, procurando su ayuda y protección. La primera intervención de la asociación en los combates de la revolución fuera de la Ciudad de México se dio en 1911 en Juchitán, Oaxaca, Batalla de Agua Prieta, Sonora, 1920, en la que se enfrentan villistas y obregonistas. Las operaciones fueron dirigidas por el doctor Alfonso Priani. Decena trágica en 1913. La Cruz Roja es la única que puede actuar durante el estado de sitio, los 10 días de los cruentos enfrentamientos en la Ciudad de México, en los que resultan asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. 1920. Cruz Roja traslada el cadáver del presidente Venustiano Carranza a la Ciudad de México. 21 de mayo. Carranza es asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, y para evitar que el cadáver sea ultrajado en el camino, es trasladado bajo la bandera de la Cruz Roja en ferrocarril. 1930. Atentado contra el presidente Pascual Ortiz Rubio. Al salir por la puerta de honor de Palacio Nacional, el presidente de la República es atacado con un balazo que le hiere en el rostro y es atendido en el Hospital de la Cruz Roja. 1943. Nacimiento y erupción del volcán Paricutín en Michoacán. Un país de menos de 20 millones de habitantes, la mitad analfabetas. Cruz Roja evacúa, asiste y alimenta a las víctimas del desastre. 1957. Terremoto en la Ciudad de México. 160 muertos. Derrumbe de la estatua del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Es conocido como el Sismo del Ángel. Cruz Roja participa en los trabajos de rescate y salvamento de las víctimas. 1968. Movimiento estudiantil de 1968, 2 de octubre. La Cruz Roja estaba presente sin ninguna otra causa que la humanitaria, atendiendo a las víctimas de esa violencia desatada. Otra vez, la neutralidad de la institución le permitió atender lo mismo a soldados que a estudiantes, a policías que a civiles. 1984. Explosiones en San Juan Ixhuatepec. 19 de noviembre. Frente a un desastre sin precedentes, la Cruz Roja instrumentó un sistema de evacuación que permitió la evacuación inmediata de los habitantes de colonias aledañas, salvando muchas vidas. 1985. Terremoto en la Ciudad de México, 19 de septiembre. La Cruz Roja y la sociedad civil se encargan de organizar el rescate y atención de las víctimas. La experiencia da origen al actual Sistema Nacional de Protección Civil. Cruz Roja es la única organización no gubernamental que participaría en la planificación de este sistema. 1992. Explosiones en Guadalajara. En abril de 1992, una explosión en un circuito de distribución de gasolina en la ciudad de Guadalajara. 1994. Movimiento Zapatista en Chiapas. Cruz Roja Mexicana desempeña una función primordial en la atención a las víctimas, así como en el proceso de diálogo y pacificación. Se organizan los cinturones de neutralidad. El personal de Cruz Roja rodea los sitios de las pláticas entre gobierno federal y zapatistas. México contó con una institución confiable y neutral que favoreció la atención a todas las partes y el diálogo entre estas. 1997. Huracán Paulina. Los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero resultan seriamente afectados por uno de los huracanes más intensos, que deja 210 muertos y más de 150,000 damnificados. 2005. Huracán Stan.
La Cruz Roja desplegó asistencia humanitaria a lo largo del paso del huracán, convirtiéndose en una de las más grandes operaciones de socorro. 2007, Chiapas y Tabasco. Inundaciones en el peor desastre natural de la historia tabasqueña. A finales de octubre de 2007, los estados de Tabasco y Chiapas se vieron fuertemente afectados a causa de las crecidas históricas que por las intensas trombas tuvieron los ríos Usumacinta y Grijalva que recorren ambos estados. Villahermosa registró los mayores daños al quedar prácticamente en su totalidad bajo el agua. La inundación cubrió el 80% del territorio tabasqueño y los municipios chiapanecos del norte, considerado como el más grave desastre natural de los últimos decenios, se convirtió en una operación sin precedente para Cruz Roja Mexicana, uno de los retos humanitarios más colosales en la historia de nuestro país. Cruz Roja participó como único miembro no gubernamental en las reuniones de evaluación con el presidente de la República. Decenas de socorristas llevaban a cabo el rescate de quienes habían quedado atrapados en los techos y pisos altos de sus casas. En la sede nacional y en los estados, centenares de voluntarios apoyaron el acopio de la histórica cifra de 1.600.000 kilos de asistencia humanitaria para las familias y comunidades afectadas. 2009. Epidemia de influenza AH1N1. Aparición del virus de la influenza AH1N1. En todo el país, la Cruz Roja entregó a la población más de 2 millones de cubrebocas, botellas de cloro y gel antibacterial y llevó a cabo una intensa campaña de información y prevención desplegada por voluntarios de la institución. Repartieron 2 millones de trípticos y colocaron en espacios públicos 200.000 pósters. 2010. Haití. 6 millones de kilos de asistencia humanitaria recaudados, que significaron 2 kilos para cada uno de los 3 millones de personas afectadas por el terremoto. Un fuerte sismo devasta la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, el país más pobre del continente americano. La ayuda del pueblo de México se volcó hacia Haití con la confianza del pueblo de México en su Cruz Roja, manifestada al entregarle 6.000 toneladas de asistencia humanitaria para que fuera la encargada de su acopio, envío y distribución. Hoy, equipos de intervención de Cruz Roja Mexicana asisten la distribución de asistencia humanitaria en territorio haitiano. 2010. Inundaciones en el Distrito Federal, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad y Michoacán. Cruz Roja distribuye asistencia humanitaria a las colonias y pueblos afectados por las trombas.